Queridos hermanos, en esta mañana comenzamos exaltando la supremacía y predicando sobre la supremacía, superioridad de nuestro Señor en todas las cosas. Una de las grandes verdades bíblicas que acogemos con gozo y con gozo reverente es precisamente esta verdad acerca de la supremacía de nuestro Señor. Uno de los grandes propósitos de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, siempre debe ser el predicar, el esparcir la pasión por la supremacía de Dios en las vidas de las personas para gozo de los creyentes en Jesucristo. Muy en especial, hermanos, y más que nunca, en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos de prueba, tiempos que hay calamidades, tiempos en que hemos visto esta pandemia, tiempos en que estamos viendo guerras y rumores de guerras. Mis queridos hermanos, sean terroristas o sean que exploten un edificio o un tren, sea lo que sea, esta es una gran verdad acerca de Dios que es cierta siempre, cuando hay tiempos buenos, pero también cuando vienen tiempos difíciles, cuando una madre está arrebatada por el cáncer o un bebé nace con tremendas descapacitaciones. Es cierto, existe un Dios grande que tiene control de todas las cosas. No cabe la cláusula, salvo que Dios es supremo en todo esto, pero no cuando estas tragedias suceden. No caben esas cláusulas, porque siempre y es en toda circunstancia que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y declaramos esto precisamente en un mundo que no es color de rosa, en un mundo de tragedias y de dificultades. No podemos tener la cabeza enterrada bajo la arena, ¿verdad? Estamos conscientes de la clase de mundo en que estamos viviendo. Y este entendimiento, esta declaración acerca de Dios, mis queridos hermanos, la estamos elaborando en un mundo real, en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay maldad, donde hay muerte por todos lados. Si bien, mis queridos hermanos, entre nosotros mismos hemos visto algunos partir con el Señor de manera muy pacífica y algunos de edad avanzada, pero también los hemos visto entre nosotros agonizar y sufrir hasta el último momento. Existimos, mis queridos hermanos, como iglesia, existimos como creyentes en este mundo para propagar esta supremacía y que haya pasión por esta supremacía de Jesucristo en todas las cosas y en todo tiempo. Podemos nosotros estar, dice la palabra del Señor, entristecidos, ¿pero qué? Gozosos. Pero siempre gozosos. Ninguno de nosotros que ha vivido unas cuantas décadas, bueno, yo ya llegando a la sexta década, pues puedo decir que no lo he vivido sin llegar a derramar lágrimas. Pero no nos cansamos de proclamar, no nos cansamos de decir que el gozo que encontramos en Jesucristo está siempre en este mundo mezclado con la tristeza. No hay gozo absoluto y puro en el mundo en que estamos viviendo, mis queridos hermanos, para quienes les importan las demás personas, para quienes les importa la justicia. Pero sí hay un gozo que el Señor nos da, que es único. ¿Y saben cómo la Biblia nos describe a nosotros, los cristianos? ¿Cómo nos describe hablando de este tema? Miren, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice que nosotros somos como entristecidos, ¿más qué? Más siempre gozosos. Entristecidos, más siempre gozosos. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque Cristo está siempre por encima de todas las cosas, de todos los sufrimientos, aunque haya sufrimiento, aunque haya muerte. Sabemos que la vida no es simple. Hay placer en este mundo, pero
también hay dolor. Hay dulzura, pero también hay amargo sufrimiento. Hay gozo, pero también hay miseria, queridos hermanos. Hay vida y salud, pero también hay enfermedad y hay muerte. Y por lo tanto, los sentimientos no son tan simples como a veces pensamos. A veces nos gozamos con los que se gozan y a veces lloramos con los que lloran. Y casi siempre conocemos a alguien que está llorando por algún problema, por algún dolor familiar, por alguna dificultad. Y también conocemos a alguien que está regocijándose por alguna bendición. Por lo tanto, aprendemos el secreto de lo que es estar entristecidos, mas siempre gozosos. O gozosos, mas siempre entristecidos. Hermanos, estas palabras tan increíbles que describen, realmente describen al cristiano, tal como es. Aunque haya sufrimiento, Cristo es supremo, ahora y siempre. Hermanos, cuando recordamos las Torres Gemelas, cuando recordamos el huracán Andrés, Katrina, apenas estamos saliendo de una pandemia viral que ha causado muchas muertes. Bueno, recuerdo el primer avión cuando se estrelló en las Torres Gemelas, el vuelo 11, en que iban 92 personas a bordo. El vuelo 175 que chocó con la segunda torre, minutos después, en que iban 65 personas a bordo. Y en cuanto a las torres, murieron 2.595 personas, incluyendo trabajadores que estaban allí, visitantes, y personas que estaban ayudando a salvar las vidas. El vuelo 77 con 64 personas se estrelló contra el Pentágono. Además, 125 personas murieron que estaban allí en el Pentágono. El vuelo 93 con 45 personas a bordo sobrevolaba Pensilvania, iba a dirección hacia la Casa Blanca. Y gracias a Todd Beamer y unos cuantos más que se unieron a él, arrebataron el control del avión y lo hicieron derribar antes de llegar a la Casa Blanca. Fallecieron 45 personas en ese avión, pero totalmente una cantidad de 2.986 personas. Ahora, ¿quién puede hoy día plantearse la pregunta de si Dios es soberano, si Jesucristo es supremo? No tener en cuenta todas estas tragedias, todas estas calamidades. La historia del huracán, por ejemplo, Galveston en el 1900, más de 12.000 personas murieron y cientos de miles quedaron desalojados. La ciudad quedó vacía y totalmente, desierta. Ahora, ¿quién puede hablar de la supremacía de Cristo cuando el COVID-19 ha causado, según las estadísticas, hasta hoy día, 590.000 personas muertas? Aquí en Estados Unidos, no estamos incluyendo los que han muerto en otros países, no, por lo menos hasta donde nos dicen. Es decir, aquí en la Florida, más de 36.000 personas hasta ahora. Y por si nuestra respuesta a estas calamidades fuera inocente o fuera sencilla, como si el costo de la vida fuera algo tan inusual, quiero recordarles, hermanos, algo que es muy obvio y que ocurre cada día. Más de 50 millones de personas mueren cada año. Estuve haciendo la matemática y son unos 6.800 personas, 50 personas que mueren o que han muerto en lo que queda, en lo que hay este año, ¿no? 2021, es decir, más de 114 personas por minuto. Es decir, que en el tiempo que estamos aquí nosotros adorando al Señor, miren cuántas personas están muriendo cada día, cada momento.
Y por cierto, estuve leyendo que la mayoría de las muertes no son personas jóvenes, no son personas mayores, sino personas jóvenes. Y muchos mueren por largas batallas del dolor. Millones mueren por la maldad de otros hombres en el mundo. Hermanos, si existe un gozo cristiano, junto con el amor, será un gozo en medio de mucha tragedia y mucha tristeza que estamos viendo en este mundo. Entristecidos, mas siempre gozosos. El mal y el dolor son indicadores, mis queridos hermanos, de la necesidad y de la realidad de Dios. De modo que aún en nuestra experiencia o experiencias, nuestras almas dan testimonio de que realmente este mundo es un mundo de maldad, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Pero no es un mundo sin sentido. No es un mundo que carece de un Dios bueno y de un Dios con propósito. Bueno, aunque algunas personas han descubierto, y hay que reconocer esto, que porque Dios usa todas estas cosas para que la gente miren hacia Él, muchas personas han descubierto en las calamidades más grandes, en los tiempos más difíciles, la mayor necesidad de Dios y la mayor evidencia de que Él existe. A veces cuando las cosas nos van más o menos bien, nos olvidamos de Dios. Esa es la tendencia aún de los cristianos. A veces no queremos problemas y pedimos a Dios que nunca nos dé problemas, pero Dios los usa para nuestro bien. El hombre puede estar tranquilamente buscando los placeres del mundo, con apenas tener un pensamiento acerca de Dios y sin creer seriamente en los términos absolutos como lo que es la maldad, el bien, la justicia, la injusticia. Y puede quizás estar soñando con el relativismo, cuando de pronto es enfrentado o sacudido con algún problema, con algún mal terrible. Entonces su alma grita y dice: esto no puede ser, esto está mal, algo está mal en este mundo. Y es allí donde por primera vez estas personas se les escucha hablar con convicción algo absoluto. Están convencidos del mal que existe en este mundo y algunos de la necesidad que tenemos de Dios. Hermanos, nada más que hay que poner la televisión para ver cómo está el mundo. Y si quieren ver el local, peor todavía, cómo está el asunto. A veces que es mejor ni oír tantas cosas terribles porque nos enfermamos. Y hermano, si existe algo así como el mal absoluto, y si existe una realidad moral que está por encima de todas las cosas y que es distinta también al proceso físico, la pregunta es ¿de dónde viene y en qué se basa? Y es allí cuando muchas personas descubren que hay una sola respuesta a todo esto, y es que existe un Dios por encima de todo el universo, un Dios que pone las reglas de lo que es malo, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que no es justo, y las escribe en el corazón del hombre. Y esto, hermano, esto no es una cosa que ocurre así como una reacción química en el cerebro. Esto son realidades externas, realidades que están por encima de nosotros, dadas por Dios. Fíjense la paradoja aquí, hermanos. Cuando la mayor maldad y tragedia invaden, es a veces cuando más se está consciente de que necesitamos de Dios. Y es cuando más la gente busca a Dios. Pero parece que muchos se olvidan muy pronto. Esa es nuestra tendencia, a olvidar muy pronto. Ya la gente va a olvidar lo de la pandemia y ya ustedes verán. Al principio recuerdo cómo había tanta unidad, la gente y oración, y algunos se están alejando de estas cosas. Pero bueno, hacemos la pregunta: ¿por qué existe un mundo así? Miren, yo les quiero dar 6 respuestas. Voy a tratar de ser lo más simple posible a estas respuestas. Las primeras 2 no son las razones por las cuales el mundo existe así.
y después las otras 4 son las razones por qué existe un mundo así. Bueno, en primer lugar, mis queridos hermanos, este mundo en que encontramos tanto terror y sufrimiento existe porque no porque Dios no tenga control o haya perdido el control de las cosas. El control absoluto es de Dios. La Biblia es muy contundente en afirmar que Dios gobierna todo el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Jesucristo, en forma de pregunta, lo dijo así una vez. Él dijo: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Los discípulos se dijeron entre ellos en una ocasión, cuando vieron la grandeza, la supremacía de Jesucristo, que aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, otro pasaje, y hay varios pasajes que quiero compartir con ustedes, dice la palabra: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene ¿qué? Toda decisión. Como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios es soberano. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Queridos hermanos, no hay persona ni ser en el universo que pueda entorpecer, que pueda intervenir o frustrar la soberanía de Dios. Sabemos que Satanás es un terrible enemigo, es el peor enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Él no es medio malo, él es malo, terrible. Todo odio, toda maldad está en él. Y ha causado, causa mucha maldad en el mundo, pero no puede hacerlo sin estar bajo el lazo del Dios soberano, sin que se le permita hacer las cosas que hace. Y uno de los ejemplos, si ustedes quieren mirarlo en la Biblia, se encuentra en Job capítulo 1, donde tuvo que pedirle permiso a Dios para invadir la vida de Job. Y vemos también el caso del apóstol Pablo con el aguijón en la carne, en que también un mensajero de Satanás, un demonio, fue enviado para que tuviera un problema físico. Y era parte de la manera en que Dios se manifestaba con su gracia. Queridos hermanos, este mundo aterrorizado y atribulado existe, pero no porque Dios sea malo o injusto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dice la palabra del Señor que Él es bueno y recto es el Señor. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, es el Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Cuando vemos que Dios hace cosas que nos parecen malas, tenemos que aprender a decir como dijo José, después que vio todas las calamidades que le ocurrieron a él, que causaron sus propios hermanos cuando lo vendieron a Egipto, que al final, cuando se encontró con ellos, les dijo: no se preocupen, no tengan miedo, porque miren, vosotros pensasteis mal hacerme a mí, no, o pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó ¿para qué? Para bien. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que a Dios aman. Dios no es malo, aun cuando permita que sucedan cosas que son malas. Tiene propósitos buenos, aunque no los podamos entender todo ahora. Propósitos santos, propósitos justos.
y sobre todo lo que Dios busca en todas estas cosas es acercarnos a Él. La Biblia lo dice claramente: a los que aman a Dios, ¿qué? ¿Cuántas cosas les ayudan a Dios? No algunas, sino todas. Y a veces preguntamos: ay, pero en esto no lo veo. Pero Dios está allí detrás. Pensemos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de mí? Saben, a veces nosotros nos enfocamos mucho en las circunstancias, cuando Dios lo que quiere es cambiarnos de nosotros por dentro. Ahora les voy a dar las otras 4 que tienen que ver con la razón. Hemos dicho 2 o sea, que no son las razones por las cuales el mundo está así. Ahora quiero darles la razón por qué el mundo está así. Bueno, este mundo así, aterrorizado, atribulado, existe porque Dios planificó la historia de la redención. Él permitió el pecado en Adán y Eva para redimirnos. Segunda de Timoteo, fíjense, 1:9, miren lo que dice, hermano. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, un llamamiento perfecto que es interno. Dice: no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes que el mundo existiera. Ya Dios había hecho este llamado. O sea, antes que el mundo existiera y el pecado entrara en el mundo, Dios planificó su gracia para salvarnos a nosotros. Y lo hizo a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Dios sabía que Adán iba a pecar y estaba haciendo todos los planes necesarios para redimirnos, ¿verdad? Y claro que Dios es un Dios soberano, un Dios que lo sabe todo, un Dios poderoso y un Dios de amor. Es decir, que el pecado en Adán y Eva era parte del plan de Dios para Él mostrar su misericordia, su amor, su gracia, su justicia, su paciencia, su sabiduría, por medio que de ninguna otra manera hubiéramos podido nosotros conocer, no hubiera sido revelado por otros medios. Si no hubiera existido el pecado, un Salvador, si no hubiera existido una historia de redención, no hubiera habido la salvación. Si entregamos nuestro corazón a Jesucristo, podemos descubrir grandes cosas y maravillas aún en medio de las pruebas. No solamente esto es para aquellos que están lejos, que no conocen a Cristo, para que vengan a Él, sino aquellos que son cristianos, que se alejan. Necesitamos acercarnos más al Señor para ver su maravilla. Este mundo aterrorizado y atribulado existe porque Dios sujetó al mundo natural a vanidad. Es decir, cuando el pecado entró en Adán y Eva, Dios puso al mundo natural bajo maldición. La causa era el pecado, pero Dios maldijo al mundo y por eso el mundo está como está. O sea, allí vemos horrores físicos, enfermedades, calamidades, y todo esto presentan un dibujo gráfico, una imagen gráfica de lo horrible que es el pecado y de cuánto necesitamos a Dios. En otras palabras, la maldad natural es un indicativo o una forma de indicar o señalar lo horrible que es el pecado, porque el hombre natural no lo puede ver así tan sencillamente, no puede ver lo terrible del pecado. Miren, presten atención a este pasaje. Son varios versículos, pero fíjense, profundicen en su mente, en su corazón lo más que puedan en este texto bíblico. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser, ni tan siquiera, dice la palabra, comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida ¿a qué? A vanidad. Fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad,
sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, Dios sujetó la creación a vanidad, a esclavitud, a la corrupción, al suplicio, todo esto, y a la muerte. Él decretó el desorden en el mundo natural a causa del desorden moral y espiritual del hombre. Es decir, cada vez que vemos todas estas tragedias, todas estas cosas que ocurren, es para que veamos cuán terrible es en lo espiritual el pecado contra Dios. El hombre en su estado actual, natural, de ciego, y no puede ver lo repugnante que es el pecado. Y cuando más se aleja el hombre de Dios, menos ve de repugnante el pecado contra Dios. Pero fíjense que las calamidades son los anticipos de lo que el pecado merece, mis queridos hermanos. Es para que tengamos una idea de lo que el pecado merece y de que será millones de veces peor después del día del juicio. Son advertencias, todas estas cosas son advertencias tanto para los creyentes como para aquellos que están alejados del Señor. Por lo tanto, despierten, estemos alerta, estemos consagrados, acerquémonos a Dios, que tiene propósito en todas estas cosas. No es tiempo para relajarnos en lo espiritual, no es tiempo para alejarnos de las cosas del Señor, no es tiempo para no pensar en las cosas del reino de Dios y cómo servir mejor al Rey de Gloria. La quinta razón que les quiero dar de por qué existe un mundo tan así, tan atribulado, aterrorizado, donde hay tanto sufrimiento, mis queridos hermanos, es para que los seguidores de Cristo puedan experimentar y puedan también demostrar que ningún placer y ningún tesoro se puede comparar con el conocer a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía que para él no había nada grande que conocer aún más al Jesucristo resucitado. Miren, el perder todas las cosas buenas que tengamos en este mundo, o tener pocas de ellas, a veces es para que veamos más la riqueza que hay en Jesucristo. ¿No ha pensado usted en esto? Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento, y no es que usted no tenga riqueza, porque uno de los problemas que estamos viendo en este país, como la gente ama más su riqueza, las cuentas del banco, se enfoca más en esto que en darle a Dios lo que es de Dios. Miren, decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, dice así la palabra del Señor, como él lo estimaba todo, dice: yo estimo como pérdida todas las cosas, todas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Este es el verdadero corazón de la persona transformada por Cristo. El que no piense así no ha conocido, no ha visto la maravilla de Cristo. El profeta Habacuc expresa esto de una manera bella, lindísima, profunda. Yo quiero compartirlo con ustedes como él habló y como él dijo. Dice, y por cierto, este versículo lo leímos creo que el domingo pasado antes de comenzar el culto como llamamiento a la adoración. Aunque la higuera no eche brote, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falte la oveja del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Venga hambruna, peste, persecución, pandemia, venga todo lo que venga, mis queridos hermanos, el mundo puede ver a través de estas cosas y descubrir la supremacía de Dios y el gozo supremo de nuestro Señor. Y finalmente, mis queridos hermanos, este mundo aterrorizado y atribulado existe para crear
un lugar donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pudiera sufrir y morir por nuestros pecados. Hay en este mundo terror para que el Hijo de Dios pudiera ser aterrorizado. Hay en este mundo tribulación para que Cristo fuese atribulado. Hay dolor para que Cristo sintiese dolor. Este mundo, mis queridos hermanos, Dios lo preparó para el sufrimiento y para la muerte de su Hijo Jesucristo. En este mundo Dios logró la mejor exhibición de su gloria, la mejor exhibición de su amor, a través de esa tragedia de la muerte de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la soberanía de Dios, la maldad que vemos en el mundo y las calamidades, y el amor de Dios se unieron allí en la cruz del Calvario, en Cristo. Preste atención para terminar con este pasaje, una declaración increíble del creyente, como una oración a Dios. Mira lo que dijeron ellos, y reconociendo la supremacía de Dios. Porque en verdad en esta ciudad, refiriéndose a Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Miren esto, hermanos, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es decir, todas las maquinaciones, todos los azotes, todos los escupitazos, todos los golpes, todo ese abandono de los discípulos a Jesús, las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos y pies, todo el peso del pecado en él, todo estaba de acuerdo con el propósito y el plan de Dios, mis queridos hermanos, para que veamos su amor. La respuesta más profunda que Dios provee a las calamidades, a las enfermedades, a las pandemias, es precisamente su Hijo en la cruz del Calvario. Compró con su muerte y con su sangre la solución de todo esto. Y ahora nos toca a nosotros proclamarlo. Y como pueblo de Dios estar apasionado por la supremacía de Dios y amarlo aún más cada día. En su nombre quiero invitar a aquellas personas, y quizás alguien que me esté escuchando por estos medios, y quisiera invitarte a venir a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador en tu vida. El único que es supremo, el único que puede traer el gozo y la esperanza de una vida gloriosa. Pero también quiero hablarle a aquellos creyentes que están viviendo la vida cristiana sin pensar seriamente en estas cosas que tienen gran valor en la vida espiritual, y que pensemos: Señor, ¿para quién tú me tienes a mí en este mundo? Un mundo donde hay gente perdida, un mundo donde hay tanto problema y sufrimiento. ¿Cómo puedo yo servirte mejor? ¿Cómo puedo yo hacer la obra que tú quieres que yo haga? Señor, quita de mi vida aquellas cosas que están siendo piedras de tropiezo, para que yo te pueda servir con fidelidad, con entrega, y ser aquella persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a responder positivamente en medio de las dificultades, de los problemas, para serte más fiel. Que esta pandemia me haga un cristiano más firme, más fiel, más entregado a ti. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.